Imagina esto. Estás parado sobre una llanura árida en el norte de Mesopotamia. El aire es denso, el sol pesa sobre los hombros y en el horizonte se agita una tormenta de polvo. Lo que ves no es viento. Son hombres, decenas de miles, guerreros de todas las tierras conocidas, desde las selvas del Indo hasta los desiertos de Siria, desde los montes de Armenia hasta las costas de Egipto. Todos convocados aquí, en un mismo lugar, en una misma hora, para decidir el destino de dos imperios. Estamos en el año 331 a.C. Y este es el campo de batalla de Gaugamela, el lugar donde el mundo antiguo cambió para siempre. Alejandro de Macedonia, con apenas 30 años, había conquistado más en una década de lo que muchos reyes no lograban en toda su vida. Pero sabía que su legado no estaría asegurado hasta destruir el corazón mismo del imperio persa, su ejército, su rey, su símbolo. Darío III, emperador de Persia, era el último obstáculo entre Alejandro y el dominio total de Oriente. Y esta sería la última vez que se enfrentarían. Gaugamela no fue solo una batalla, fue una colisión de dos civilizaciones, dos visiones del mundo, dos historias milenarias enfrentadas cara a cara. Por un lado, Persia, el gigante dormido, el imperio más antiguo, rico y extenso de su época. Por otro, Macedonia, un reino joven que había perfeccionado el arte de la guerra hasta convertirlo en una ciencia exacta. Darío sabía que no podía cometer los mismos errores que lo habían humillado antes. En la batalla de Isos, años atrás, Alejandro lo había hecho huir. Esa derrota, más que militar, había sido una herida a su autoridad. Y esa herida aún sangraba. Por eso, esta vez, lo preparó todo. Eligió el campo de batalla personalmente. Mandó nivelar cada metro de terreno. Eliminó cada piedra, cada elevación, cada trampa natural. Quería un terreno perfecto para su arma secreta. Los carros con guadañas, diseñados para cortar piernas, atravesar formaciones y sembrar terror. También reunió una fuerza imponente. Algunos cronistas antiguos hablan de 1 millón de hombres. Aunque hoy sabemos que fue mucho menos, aún así superaba a Alejandro al menos 4-1. Caballería escita, arqueros de Media, lanceros egipcios, infantería de Babilonia, elefantes de la India. Nunca antes el imperio persa había reunido tantas tropas en un solo lugar. Era un espectáculo de poder. Un intento desesperado de intimidar a un enemigo que no conocía el miedo. Alejandro, por su parte, llegó a Gaugamela con calma. Observó el campo, analizó cada palmo y durante 4 días preparó su ataque. Rechazó el consejo de atacar por la noche. Su respuesta fue clara: no robaré mi victoria. Quiero que todos sepan que fue conquistada a plena luz del día. Mientras los persas pasaban la noche sin dormir, Alejandro durmió profundamente. No por arrogancia, sino porque confiaba ciegamente en su ejército y en sí mismo. El amanecer del 1 de octubre bañó la llanura con una luz dorada. Y al son de trompetas, gritos y el relincho de miles de caballos, la batalla comenzó. Los carros con guadañas fueron los primeros en avanzar. Una línea de muerte cortando la distancia a toda velocidad, con cuchillas giratorias destinadas a desgarrar carne y hueso. Pero Alejandro había preparado una sorpresa. Ordenó a su infantería abrir pasillos justo antes del impacto. Los carros pasaron sin golpear nada, y cuando estaban dentro, las tropas ligeras atacaron por los flancos, derribando a los caballos y matando a los aurigas. Lo que debía ser una masacre persa se convirtió en una humillación. Luego, la caballería persa cargó por el flanco izquierdo, una maniobra clásica. Pero Alejandro no respondió de forma clásica.
movió su flanco derecho hacia un ángulo oblicuo. Parecía una retirada, pero en realidad estaba estirando la línea enemiga. Y como una tela demasiado tensa, la formación persa se desgarró. En esa fractura, Alejandro vio su oportunidad. Liderando en persona a la caballería de compañeros, su unidad más leal cargó directamente hacia el centro persa, donde Darío observaba la batalla desde su carro dorado. Los soldados persas, al ver venir al joven conquistador con su espada levantada, dudaron. Y en la guerra antigua, una duda era suficiente. Darío, por segunda vez, eligió la retirada, y esa decisión selló su destino y el de su imperio. Sin su rey, el centro persa colapsó. La infantería comenzó a huir. La organización se rompió. La llanura de Gaugamela se convirtió en un río de sangre y gritos. Los soldados que no murieron en combate fueron perseguidos y ejecutados sin piedad. Lo que comenzó como una batalla terminó como una cacería. Pero aún no había terminado. En el flanco izquierdo, la caballería persa había logrado penetrar hasta el campamento macedonio. Creyeron haber ganado. Saqueaban tiendas, celebraban, hasta que la carga de Alejandro, de regreso del centro del campo, cayó sobre ellos como una tormenta. Rodeados por los compañeros y la infantería de Parmenión, fueron exterminados. Gaugamela fue una masacre. Las bajas persas se cuentan en decenas de miles. Las macedonias, apenas 1000. Pero más que los números, lo que importó fue el simbolismo. El imperio persa había caído en un solo día. Babilonia se rindió sin pelear. Susa entregó sus tesoros. Persépolis fue saqueada y quemada, tal vez en venganza por lo que Persia hizo a Atenas. Darío huyó hacia el este, pero fue traicionado por sus propios generales. Murió sin corona, sin trono, sin imperio. Alejandro, por su parte, se convirtió en señor de Asia. Pero Gaugamela no fue solo una victoria militar. Fue el principio de algo nuevo. Un mundo helenístico. Una era donde las ideas, los dioses, las lenguas y los conocimientos de Oriente y Occidente se fusionarían en una nueva civilización. Lo que nació en Gaugamela no fue solo un nuevo mapa. Fue un nuevo futuro. Alejandro conquistó más, avanzó hacia la India, siguió buscando los confines del mundo. Pero su gloria, su momento eterno, fue aquí, en esta llanura, donde un imperio de 200 años fue destruido por el genio de un joven rey, donde Persia murió y nació el legado inmortal de Alejandro Magno.